Estamos hablando de Europa del Este, que vos dominás no, de forma total. Del este y del oeste. Esto de los pleitos étnicos, que también se ocultan, vamos a ver, a veces son más religiosos que étnicos, ¿verdad? Sí. Que esa es otra desgracia. Sí. Tenés razón. Y ahí, en algunos casos uno se encuentra con que el problema es la diferencia religiosa que es acentuada por alguna supuesta diferencia étnica. Sí. En los Balcanes pasan fronteras étnicas, pero fronteras religiosas también complejas. Y toda Europa está llena de eso. Algunas de las guerras todavía recientes, digamos, de los últimos 4 siglos, tenían esa raíz religiosa. Hasta en España se está manifestando con la exigencia de una independencia por razones de esa naturaleza. Es decir, hay un fenómeno muy reciente, pero que se está acentuando, ¿verdad? Es muy difícil convenir cuando el Estado multinacional realmente es aceptado por todos los que le integran. Y pareciera ser que en el otro lado del Océano Atlántico, los estados multinacionales son más frecuentes que de este lado. Sí, porque digamos multinacionales en el sentido de que cada grupo nacional habita en una región específica principalmente. En Estados Unidos se sabe que, por ejemplo, los griegos que hay son más que los que hay en la ciudad de Atenas. Sí. Pero están dispersos de una manera tal que uno nunca podría imaginarse un secesionismo griego en Estados Unidos. Pero es que lo que pasa es que hubo una conquista y una colonia que tuvo una marca específica. Entonces hubo cierta homogeneidad. En cambio, en Europa no, y en Asia tampoco. Pero en América hay que fijarse con cuidado en estados como Guatemala, Bolivia. Por su condición indigenista. Claro, donde la población indígena identificable como tal y que conserva algo, valores, entonces y es muy grande, es muy grande. Sobre todo en Guatemala. Bueno, y en Bolivia. Esos dos casos, digamos, son muy claros. Característicos. Canadá ha hecho cosas muy interesantes. Tal vez por el frío son más calmados, pero ellos eso lo han resuelto. Pero se da en Paraguay también. También, claro. Ese es el otro. Lo que pasa es que en Paraguay es muy curioso, porque la parte lingüística, el guaraní. Si usted llega a Asunción y habla con sus amigos, se da cuenta de que muchos de ellos son de origen netamente español, imposible de negar, y hablan el guaraní. Eso lo constaté yo ahí. Sí, pero uno entiende el guaraní. Bueno, yo no sé. Bueno, yo estuve en varias reuniones allá y sí, hay cierta... ¿Usted cree? Porque yo vi periódicos después. Bueno, no, por escrito no, olvídate. No, cuando lo hablan, sí se capta, se medio entiende, sí. Y como el papiamento, uno lo entiende en español, ¿verdad? Y bueno, eso es una mezcla de lenguas. Sí, pero yo con el guaraní estuve en un medio donde varias personas lo hablaban y a veces, no porque yo no los entendiera, sino por razones prácticas, lo hablaban. Y por cierto, Paraguay casi que fue dentro de América del Sur un lugar, tal vez por la condición política de una dictadura tan prolongada, pero Paraguay lindísimo, ¿verdad? Bellísimo. Sí, es sorprendentemente lindo. Yo no creo que usted pueda conseguir en América un país que no sea lindo cuando se pone a ver paisajes. Sí. Finalmente, lo que pasa es que hay mucha gente. Sí, claro. Y como la abuela es bonito, pero hay muchos manudos. Entonces uno... estaba viendo, hay una cosa muy interesante, por ejemplo en España, cuando uno la ve un hervidero ahí rarísimo,
claro, hay que irse a la historia para darse cuenta de dónde viene. Está viendo que... hubo una vez Está bueno eso, que ver la historia para ver de dónde viene. un articulista escribió que probablemente Gorbachev, su nombre, su apellido era de origen español, porque él nació en Ekaterimburgo y ahí vivió, se instaló mucho antes de la guerra civil un líder comunista español, ¿Cuál? de apellido Gorbachev. Así. Y entonces elucubraba sobre eso y tenía algunas razones para creer que ¿Cómo se llamaba el líder aquel que por años, Gómez Rodríguez, que fue el jefe del Partido Comunista? Carrillo. Carrillo. Sí. Yo conocía a Carrillo. Y resulta Un tipo que vehemente, un tipo... a mí, Yo he conocido a muchos Carrillos. Sí, vos, y a Sí. los carros también. Sí, sí, chiquitillos. Que podía ser al revés. Podía ser al revés, porque hay unos reinos en España que se formaron en la época de los árabes, pequeños, varios pequeños, que en la historia se les conoce, cuando alguien se fija en el detalle y los describe, como reinos aquilabas. Obviamente ahí eran musulmanes, eran pequeños reinos, uno cerca en los alrededores de Valencia, por cierto. Pero es curioso Y eran, cómo... Bueno, y eran curiosamente, eslavos musulmanes en esa España. Entonces, ¿por qué no podría ser al revés? sí. Que el apellido Gorbacho de España fuera de esos eslavos de la Edad Media. Sí, además Gorbachev tenía el mapa de El mapa de España aquí, no, el de Valencia. Sí. Así que eso lo pone de manifiesto. Y eso existió, y claro, no, hay una razón para que estuvieran ahí, cómo vinieron y todo. Usted preguntaba, don Alberto, acerca de si los musulmanes de España eran árabes o no, eran de todo. Sí. En cuenta eslavos, vea usted qué interesante. Pero es curioso cómo se integraron en el aspecto religioso. Es decir, es curioso. No, es que en otros lados no se vio. A golpe de espada, ¿verdad? Pues. ¿Vos qué? Sí, usted cree la conquista cristiana. Bueno, con América. Allá. Otra cosa que siempre quiero. ¿Cómo es que en España no quedan musulmanes religiosos? Eso es lo que estoy diciendo, Bueno, exactamente. Sí. Que no quedan. ¿No quedan? Sí, Bueno, sí. es la misma Pero pregunta. dice este que apunta de espada. No, Sí. los que no echaron los convirtieron a la fuerza, como con los judíos de España. ¿Por qué en España Los no hay sefarditas. tantos judíos como los que se hubiera esperado si consideramos la cantidad de judíos que había en la época de la reina Isabel? Sí. Bueno, ahí un tercio los quemaron, un tercio los convirtieron y el otro tercio los desecharon. Y esa diáspora española a Oriente de ahí generó una gran cantidad de fenómenos culturales en el extremo este. oriental del Sí, Mediterráneo. sí. Bueno, en países como Grecia, Turquía, Egipto, Sí, sí. Alejandría, y luego en la que era Yugoslavia, hay Sí, bolsones judíos importantísimos, En Yugoslavia. sefarditas. Sí, claro, en Yugoslavia hay. mucho. Y claro, eso explica por qué entonces no quedó un residuo tan grande de musulmanes y de judíos en España. La conquista cristiana del sur de España provocó eso. Y ahora hay muchos musulmanes en España, pero son recién llegados. que han recién llegado, como está pasando en otras partes de Europa. Esa es la historia, ¿verdad? Que esa ocupación árabe El mundo musulmán, bueno, actual, en el mundo que conocemos, que está en crisis, Hay dos cosas. es provocada por esa escisión que se dio entre sunitas y chiitas. Hay dos ¿verdad? cosas en España, Eran o dos en la historia hermanos. de España, que yo no entiendo. ¿Cómo?
Hay dos cosas, no va a haber más, pero hay dos cosas en la historia de España que yo no entiendo. Una, esa que hablamos, cómo no quedan musulmanes. Y la otra, ¿por qué en la conquista de América no intervinieron los catalanes? Ah, bueno, sí, se lo Sí, comentamos. porque la reina era muy selectiva y escogía a su gente. Mandaba pero- curas y mandaba... No, pero salían barcos llenos de gente. Bueno, tal vez uno puede ver la geografía de España así, Sí, a simple sí. vista. Y Que está por- muy al norte. Sí, eso es una razón que Pero podría... vinieron aragoneses y vinieron vascos. Sí vinieron. Es más, Pero- yo he comentado de un libro que se llama... Sí, vos me has comentado el libro. Que nosotros, por ejemplo, no fuimos colonizados por castellanos, ¿verdad? Ah, bueno, sí. ¿No fuimos qué? Colonizados por castellanos, ni Argentina tampoco. Hay cierta Pues- influencia aragonesa en el caso nuestro. Pero- Bueno, no sé si será cierto. Pero en general hay un experimento que se puede hacer. Si usted coge la geografía de Canadá, Tierra del Fuego, y ve nombres, se encuentra con nombres que en una mayoría importante son extremeños. Entonces, como Valdés. hay Valdés, muchos en Canadá extremeños. hay un sitio geográfico que se llama Valdés. El famoso Exxon Valdés que escoró y llenó de petróleo la mitad del Pacífico, ese barco tenía el nombre por una localidad que hay en Canadá que se llama Valdés. Y así, Guadalajara es un nombre extremeño. Pero en Canadá hay Guadalajara. No, en México. Ah, No, bueno, no, pues ya no, yo digo a todo me el desubicaste. continente. Todo el Sí, continente, ¿ah? bueno. Y eso revela que hubo muchos, por su pobreza, porque Extremadura era una región muy, muy pobre, se escapaban, se iban para Sevilla y se hacían... Es en extremo dura. Exacto. Yo creo que por ahí anda la cosa, podría ser, pues yo no sé si es... Y los extremeños llegaron mucho a nuestro medio porque eran chorizos y aquí abundaron. Sí, Extremodura. y el chorizo extremeño es el extremo duro, ¿verdad? Sí, en extremo duro, por eso es que sí. Sí. Extremadura. Pero sí, ese es un fenómeno. Sí, hay cosas interesantísimas, ¿verdad? Geográficas que no te Es que yo creo que si los catalanes hubieran sido activos en la conquista de América, la América Latina sería otra cosa. Bueno. Porque los catalanes tuvieron mucho desempeño, mucha influencia en la parte oriental del Mediterráneo por Sí. aquellos grupos de mercenarios ¿cómo era que se llamaban? Tiene un nombre particular, que fueron contratados para las hazañas aragonesas en Grecia. ¿Cómo se llama? Se me olvida, es un nombre muy raro que parece más bien berberisco y no es así. Estos eran verdaderos atorrantes, muy buenos bereberes. muy buenos combatientes, y bueno, llegaron a ser dueños de una parte importante de Grecia. ¿Qué pasó? No sé, se me cayó algo, se me sonó algo. Llegaron a... Se te cayó una oreja. Sonó durísimo. Sí. ¿Qué? No seré yo, seré yo, Pedro. algo cayó por allá. Fuiste sí, vos. sí, claro. Fue allá. Es como la música del otro día. Sonaba durísimo. El que llamaban el Gran Ducado de Atenas llegó a estar dominado por ellos. Sí. Y en los Balcanes todavía... ¿Por quiénes? Por los catalanes. A los catalanes. Pero ya como tales, abandonaron los intereses de los que los habían contratado, se dedicaron por la libre. Tienen un gran líder que los dirigió durante mucho tiempo. En Atenas, los mandos municipales, hubo un tiempo que se redactaban en griego y catalán.
y en los Balcanes Tanta influencia había así a como los niños los asustan todavía con que si no te duermes te llamo al catalán. Sí, eso sí lo había oído. Bueno, y existe el sefardita, es decir, yo tengo publicaciones, libros y revistas en sefardita que se publican en Grecia o en Turquía Sí, es una lengua con o en toda- Israel. Sí. En Israel hay mucho sefardita. Bueno, el Yiddish tiene mucho de sefardita. ¿El qué? El Yiddish, Yo creo que que es más popular. es más alemanoso que No, español. no, Sí. tiene. Es muy alemán el yiddish. Sí. Pero O como ellos dicen, el yiddish. Yiddish. y- Nosotros decimos yiddish porque pronunciamos la Y, pero ellos dicen yiddish. Yiddish. sí. Sí, ese desborde de los catalanes hacia Oriente Sí. se explicaría porque ellos no son atlánticos, son mediterráneos. ¿Verdad? Más bien Cataluña, Barcelona, debería haber tenido el esplendor de Venecia. Pero fíjate que todo el Pero sector. fíjate que en estos momentos Barcelona es una ciudad de esplendor. Así Claro, es. claro. Y hay una gran diferencia entre el resto de España y Barcelona. Sí. Es de esplendor. Bueno, como diría como un español de Castilla, hay una gran diferencia entre el resto de España y yo. Perdón. Sí, ese es. Por eso es tan la regionalización de España es natural, ¿verdad? Por esa razón étnica. Yo acabo de leer un libro que es una historia de la España vasca. Me contaste que estaba leyendo. Sí. Interesantísimo de que como los vascos se sienten españoles o se saben españoles, pues no se sienten del todo españoles. Sin embargo, si les proponen, bueno, que hagan y que se vayan a Francia, ni locos, ¿verdad? Bueno. Y en Francia ocurre lo mismo. En Francia, los vascos de Francia son muy parecidos a los vascos de España. Se llama la Vascongada, toda esa zona. Sí. En Francia los y- gascones. Gascones, sí. No, lo que pasa es que Francia, Hasta en una novela apareció el Gascón. no, claro, Los tres mosqueteros. Y Tres D'Artagnan. mosqueteros, claro. D'Artagnan era el Gascón. ¿El qué? D'Artagnan Sí. era Gascón y hasta el nombre es afrancesado. Gascón. en la localidad del sur de Francia, donde se supone que nació D'Artagnan. Cyrano, Cyrano de Bergerac. que Bergerac es otro. Sí. Ay, Bergerac. Sí, en Bergerac. Y yo me claro, retraté claro. al lado de la... Me sacaron una foto al lado de la estatua de Cyrano, pero no puesto ahí como ficción. Como si hubiera... Si hubiera estado de perfil, no Si sabía. vos llegas ahí, ¿Verdad? te sacan un retrato a Claro, la parte del estatua. Bergerac. Es divertido. Qué curioso, ese personaje Cyrano, que es simultáneamente un personaje literario y un ser viviente. Sí. Si no hay muchos en el... Pero Don Quijote nunca existió Pero es que a Cyrano se le conoce... por la obra de teatro. Sí, pero Por el tamaño de la nariz, más que nada. pero Sí, por la obra de teatro, claro. sí, bueno. Probablemente el Cyrano de la obra de teatro no es el mismo, porque Sí. El mismo La obra- narigón de la otra. creo que hay alguien tan narigón como Cyrano. el Sí. de la obra. No, No sea tan el que pretencioso. el que te curó a vos de la espalda, que decía, Sí, yo puede te ser. gano en la nariz, me decía en la escuela de Derecho. ¿Cómo se llama? El doctor Fonseca, Fonseca sí, Tortoso. sí, sí. que en paz descanse. Sí, pero, sí, Ese apellido Tortoso, ¿de dónde viene? de Tortosa. Un poco tortuoso. De ¿verdad? Tortolina. Sí, no, es que no es un apellido español. Por lo menos
Sí. uno no conoce otro. Vamos a ver, la ciudad de Tortosa, ¿dónde es? No sé. Sí, 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 existe. Hay una ciudad. Sí, sí, Tortosa. Creo que sí. Sí, sí, pero ahora me pierdo porque yo creo que era española. Ay, no importa, a lo mejor está en Turquía y estoy engañado. Dice que hay que aterrizar. Bueno, de ahí hemos hablado paja en cantidad. Debíamos construir una serie de pequeños ranchos.